The lottery is not about getting rich. It's about helping people, and it always has been. The lottery is what helped raise the Great Wall of China, build the roads of Rome, and today in South Carolina, it's what generates millions of dollars each year for scholarships like the SC Hope, Life, and Palmetto Fellows. The South Carolina Education Lottery is investing in you. Visit sceducationlottery.com/betteryou to learn more. Bueno, seguimos avanzando en nuestro estudio del Apocalipsis. Hay tantas cosas, tantas situaciones que se presentan, pero si fuéramos viendo de una por una y analizándolas, no terminaríamos ni en un año de estudiar este libro. Es realmente hermoso, es realmente inspirador leer este libro de Apocalipsis. En este pasaje leído por nuestro hermano Roberto, capítulo 1, versículos 12 al 18, encontramos la visión del Cristo glorificado como Señor y juez de su iglesia. Juan vio 7 candeleros de oro, como el que estaba en el templo de Jerusalén, y vio a Cristo, dice, en medio de los 7 candeleros, es decir, a Cristo en medio de las iglesias. Así como Aarón inspeccionó los candeleros en el lugar santo, colocándoles aceite y limpiándolos cuando fuera necesario para que su luz brillara con toda su intensidad, así también Cristo llena y limpia su iglesia para que su luz y su brillo no se apaguen. Fue muy lindo en esta mañana en la iglesia Palabra y Vida estar en el culto, porque pensábamos que por la lluvia que empezó a llover en la noche acá en Quillota, y llovió toda la noche, y cuando nos levantamos en la mañana seguía lloviendo, y llegamos a la iglesia con lluvia, y pensábamos nosotros que la asistencia iba a ser muy baja, pero fue tan hermoso ver la mayoría de los hermanos reunidos en esta mañana en el templo. Qué lindo, qué hermoso, qué grandioso fue realmente este aspecto de nuestro culto en la mañana. Y vemos nosotros, vamos a ver aquí en este pasaje, lo que dije que cómo Cristo llena y limpia su iglesia para que su luz y su brillo no se apaguen. Qué hermoso es ver la iglesia activa, la iglesia trabajando, sirviendo al Señor, la iglesia predicando el Evangelio, la iglesia enseñando las Escrituras, la iglesia reuniéndose para orar en su culto de oración que cada iglesia tiene durante la semana. Qué hermoso es ver realmente la iglesia en estas funciones. Y es algo que llena nuestro corazón, llena nuestra vida y nos permite adorar y servir a nuestro Dios con todo, de todo nuestro corazón. Los candeleros representan el testimonio. ¿Cuál es el testimonio? Vosotros sois la luz del mundo. Ese es nuestro testimonio. Nosotros, hermanas y hermanos, somos la luz del mundo. Y estamos aquí reunidos siempre en la iglesia para aprender de la palabra de Dios y para que
cuando no estamos reunidos, brillar como luces en este mundo de tanta maldad y tanto pecado en el cual estamos viviendo. Entonces, la iglesia es eso, la luz del mundo. Y nos hacemos la pregunta, ¿tiene la iglesia un testimonio claro y brillante? ¿O está el testimonio de la iglesia empañado por negros residuos espirituales que a veces nos molestan, a veces nos incomodan realmente? En Filipenses, capítulo 2, versículos 15 y 16, dice la Escritura con relación a nosotros como integrantes de la iglesia. Dice, versículo 14, haced todo sin murmuraciones y contiendas. Es decir, debemos estar en paz con nuestros hermanos. ¿Para qué? Para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Qué hermoso es este pasaje, ¿verdad? Qué hermoso es. Ustedes pueden remarcarlo en sus Biblias. Filipenses capítulo 2, versículo 15. Irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de esta generación que vivimos nosotros, generación maligna y perversa. Es lo que vemos diariamente, ¿cierto? En las noticias, en el diario vivir. Y el versículo siguiente, 16, dice, asidos, es decir, tomados firmemente, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Preciosas palabras del apóstol Pablo dirigidas a los filipenses, y cómo los anima, cómo les da fuerzas para que ellos sigan trabajando, sigan sirviendo al Señor en todo con todas sus fuerzas, con toda su vigor puesto al servicio de Dios. Continuamos con nuestro comentario. Vemos ahora el aspecto de Cristo. Versículo 13, la segunda parte del versículo 13. Allí nos dice, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies. Esa es la visión que Juan tuvo acerca de Cristo. Una ropa que llegaba hasta los pies. Era una túnica larga y amplia, que es el símbolo de dignidad y honor. El Señor Jesucristo, vestido de ropas sacerdotales, es un sacerdote. Con vestiduras reales, es un rey. Con la toga de magistrado, es un juez. Este último parece ser el aspecto más prominente en este contexto. Entonces, así lo vio el apóstol Juan, así vio a Jesús, una ropa que llegaba hasta los pies y que tenía un significado muy especial. Luego, el mismo versículo 13 continúa diciendo, ceñido el pecho con un cinto de oro. Este detalle revela el carácter judicial de aquel que así se vestía. El oro manifiesta su gloria divina. En su calidad de juez, después que haya pasado el juicio de la iglesia y se haya cumplido su destino, él iniciará el día de venganza, que nos habla Isaías 63:14. En calidad de hijo de hombre, juzgará a toda la humanidad completa,
total por no haber creído, no haber aceptado el mensaje claro, preciso y profundo del Señor Jesucristo en cuanto a el papel que juega la iglesia, que tenemos que cumplir nosotros como miembros de la iglesia en este mundo. Entonces, ceñido por el pecho con un cinto de oro que indicaba su calidad como juez, ¿verdad? Luego, en el versículo 14, la primera parte del versículo dice, su cabeza y sus cabellos eran blancos como la lana blanca. El cabello blanco simboliza la paternidad, la dignidad patriarcal y la sabiduría de días pretéritos. Y Cristo es todo esto, todo eso lo es Cristo. También se refiere a la pureza inmaculada del Señor y a su perfecta santidad. Y ese es el Cristo, ese es el Jesús que ha entrado a nuestras vidas, que ha llegado a nuestros corazones. Qué hermoso realmente es, ¿verdad? Qué hermoso es saber que tenemos un Señor maravilloso, grandioso, inmenso, que nos guía y que nos dirige en nuestra vida. La segunda parte del versículo 14 dice, y sus ojos como llama de fuego. Esto significa su omnisciencia. Lo sabe todo, lo penetra todo. No hay nada que se le pueda ocultar a nuestro Señor. Ni siquiera el más mínimo pensamiento que cruce por nuestra mente se le puede ocultar. Aún lo más escondido en lo profundo de nuestros corazones. Él siempre nos conoce y siempre ve cuál es nuestra situación y cuál es nuestra posición. Luego el versículo 15 dice, y sus pies semejante al bronce bruñido, refulgente como en un horno. El bronce simboliza el juicio. Así era la serpiente de bronce que fue levantada ya en los tiempos del pueblo de Israel, cuando estaba marchando, habiendo salido de Egipto. La serpiente de bronce que hizo colocar Dios a Moisés para que todo el que mirara a esa serpiente fuera sanado de la mordedura, de esa cantidad de serpientes que atacaron al pueblo de Israel. Entonces simboliza un juicio. El que miraba a la serpiente de bronce puesta en el madero era sanado de los problemas que tenía por mordedura de esos animales. Sus pies hollarán a sus enemigos. Leemos acerca de él en Apocalipsis 19:15 que pisará el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Entonces, esa es todo esto nos muestra a nosotros, es un retrato de nuestro Señor Jesucristo, una forma de hacernos entender sus funciones. La segunda parte del versículo 15 dice, su voz como estruendo de muchas aguas. ¿Cuántos de ustedes, de nosotros, de los que estamos presentes aquí, hemos pasado por las cataratas de las cataratas de, ¿cuál es ahí? Se me olvidó el nombre en Cabrero, por allí, del Laja, sí, y cómo suena el agua cuando cae, ¿no? Y los que hemos tenido la oportunidad de estar fuera del país,
y hemos pasado por las cataratas del Niágara, es un estruendo inmenso, tremendo, tremendo, que se siente como caen las aguas. Y dice que su voz, la voz del Señor, como estruendo de muchas aguas, como las olas que golpean con fuerza sobre las rocas o las aguas que caen desde las alturas, formando grandes saltos y cataratas, representando su poder que nadie puede resistir. Ese es el Señor Jesucristo que nosotros amamos, que nosotros servimos y que nosotros seguimos. Versículo 16 nos dice, y tenía en su diestra 7 estrellas. El significado de esto es que Cristo sostiene y apoya el ministerio de su iglesia. En el capítulo 1, versículo 20, encontramos eso. Dios imparte autoridad a sus ministros, a los pastores, y los apoya cuando ejercen esa autoridad según su palabra. Y qué importante es que los pastores estemos todos sumisos ante la voz del Señor, ante la fuerte voz del Señor que nos llama y que nos habla a ser fieles, fieles por sobre todas las cosas. Recordemos ese precioso versículo de Apocalipsis, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Entonces el Señor quiere que nosotros seamos fieles y obedezcamos a su voz, atendamos a su voz. El versículo 16, la primera parte dice, y tenía en su diestra 7 estrellas. Significa que Cristo sostiene y apoya el ministerio de su iglesia. Dios imparte autoridad a sus ministros y los apoya cuando ejercen esa autoridad según su palabra, no según el pensamiento del pastor o del ministro, sino que según la palabra de Dios. Nosotros estamos llamados como pastores a predicar la palabra de Dios y no nuestros pensamientos, no nuestras posiciones, no nuestras ideas. Y la iglesia necesita que nosotros estemos sirviéndole en una forma efectiva. Dice además, de su boca salía una espada aguda de 2 filos. Versículo 16b. Se trata de su propia palabra, la palabra de Dios, viva, activa, poderosa, por medio de la cual el Espíritu juzgaría a las iglesias. Y luego la tercera parte del versículo 16, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Mostraba su gloria y majestad celestiales, la gran fuente creadora de la cual procede toda la luz. Él es el sol de justicia de Malaquías 4:2. Es la luz de la ciudad eterna de Apocalipsis 21:23 y 22:25. De esta manera, entonces, el Señor nos guía y nos lleva para servirle y adorarle. Y esta dice aparte de su estudio sobre el Apocalipsis, el pastor Nadir Carreño dice, esta es una visión de Cristo como juez, dispuesto a castigar y destruir en contraste con su primera venida a la tierra. Hasta ahí la cita del pastor Nadir. Aquí la gloria de su inefable presencia es sobrecogedora, de manera que Juan cae completamente postrado en señal de reverencia como uno a quien le han abandonado las fuerzas. Pero Juan recibe seguridad por medio del no temas. Qué palabras más preciosas deben haber sido estas del Señor
a Juan. No temas, le dice el Señor, después de haber sido sobrecogido por la gloriosa visión que él tuvo sobre el Señor como era. No temas. Y esto es lo que el Señor nos dice a cada uno de nosotros. No temamos. Cristo es nuestro amigo. Cristo es nuestro jefe. Cristo es quien nos guía, quien nos lleva de su mano diariamente para que no caigamos. Cristo es el que nos da todo lo que necesitamos en nuestra vida. Entonces, no debemos temer porque Él está listo para atender nuestras necesidades. El verdadero creyente gozará siempre de seguridad en la presencia de la augusta majestad y gloria de Cristo. Entonces, adoremos a nuestro Señor, adoremos su nombre, adoremos su presencia en medio nuestro, adoremos lo que Él hizo y hace por cada uno de nosotros. Luego de esta visión tremenda que tuvo Juan acerca de Cristo, él recibe 3 razones para que tuviera confianza. Los temores de Juan y también nuestros temores, incluidos, ¿no?, quedan para siempre disipados por la triple revelación de sí mismo que sigue a continuación. ¿Qué dice el Señor? Versículo 17. Dice, yo soy el principio y el fin. Se puede comparar Isaías 41:4, 45:6, 48:12 y Apocalipsis 22:13. Aquí el Señor Jesucristo afirma su propia y esencial deidad. Él es desde la eternidad y después de que todas las cosas sean consumadas. Él es nuestro Señor por siempre. Lo ha sido desde antes de la creación del mundo. Preparado el Señor Jesucristo para venir a la tierra a la misión que le concedió, que le confirió el Padre. ¿Y cuál fue esa misión? La de ser nuestro Salvador, nuestro Señor. Qué grande es el ministerio de nuestro Señor. Y nosotros tenemos que vivir tomados de su mano, tenemos que vivir sirviéndole y adorándole. Dice el Señor en el versículo 18, la primera parte, el que vivo y he sido muerto, y vivo por siglos de siglos. Amén. Él murió por nuestros pecados. Esa fue la razón de su muerte. Él no murió por nada malo que él hubiera hecho, porque nada malo hubo en su vida, ni en sus labios, ni en su actuar, de ninguna forma. Pero resucitó al tercer día, por cuanto el sepulcro no le podía retener, porque Él es el autor de la vida. Entonces, nosotros tenemos que adorar a nuestro Señor por siempre, porque Él es el que vive y vive para siempre. Murió en la cruz, sufrió en la cruz el tremendo martirio de tener que padecer por nuestros pecados. Él llevó en su cuerpo el pecado nuestro y murió por ello. Si sumáramos todos los pecados de todos los hijos de Dios, o solamente de este grupo que estamos reunidos aquí, qué cantidad más grande sacaríamos de allí, ¿verdad? Él murió por todos nuestros pecados. No dejó ninguno fuera. Y Él nos ama y nos sigue dirigiendo y guiando en nuestra vida. En la segunda parte del versículo 18, el Señor dice, tengo las llaves de la muerte y del Hades, del infierno.
La muerte ha retenido y aún retiene el cuerpo de los seres humanos en sus garras. Y el Hades, o el mundo subterráneo, retuvo a los espíritus, tanto de los malvados como de los justos, en la época del Antiguo Testamento. El Hades del Nuevo Testamento es un vocablo equivalente a la palabra Seol del Antiguo Testamento. Desde la resurrección triunfal de Cristo, esta región fue cambiada. Pero mientras la muerte aún retiene transitoriamente los cuerpos de los santos, sus espíritus ya no habitan en el Hades, sino en los cielos. ¿Cuántos de nuestros amados hermanos han partido a la presencia del Señor? ¿Y cuántos estamos prontos por edad ya a partir también a su presencia? Pero nuestro cuerpo quedará aquí, pero nuestro espíritu volará a la presencia del Señor. Y cuando Cristo venga en su segunda venida, esos cuerpos se levantarán de sus tumbas para unirse a sus espíritus y adorar a Dios por toda la eternidad. Es realmente emotivo pensar en nuestros hermanos que han partido, tantos de ellos. Hace poco partió una hermana de nuestra iglesia que produjo una tristeza muy profunda en todos nosotros, una hermana muy, muy querida, esposa de un presbítero. Hace un par de días partió a la presencia del Señor el pastor Pedro Puente. Muchos de ustedes deben haberle conocido. Él también dejó su vida aquí en la tierra para ir a la presencia del Señor. ¿Y cuántos otros han partido? Y a ellos les veremos cuando el Señor nos lleve triunfantes a los cielos. Qué grande va a ser ese momento, ¿no? Porque el Señor tiene las llaves de la muerte y del Hades, y Él abrirá esos sepulcros y los cuerpos se levantarán gloriosos, adorando a Dios y yendo a la eternidad por siempre, por toda la eternidad, que no tiene fin, es para siempre. No es como la vida que vivimos aquí en este tiempo, en este mundo. El Señor espera reunirse con su iglesia y el Padre tiene listo el tiempo en que eso ocurrirá. ¿Cuándo? No sabemos. Lo que sí nos importa es que nosotros tenemos que servirle con amor y con entrega total de nuestra vida. Qué consolador es saber que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia de Cristo. Qué hermoso es esto verdaderamente. Entonces continuamos en los versículos 19 y 20 de nuestro pasaje de Apocalipsis y vemos allí que el Señor le da una orden a Juan. ¿Cuál es esa orden? Dicen estos versículos 19 y 20. Escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Escribe, le dice el Señor. Al apóstol se le da la orden de escribir las cosas que se le están mostrando. Las instrucciones impartidas a Juan de registrar para la posteridad la revelación que se le está dando y transmitirla en la forma que el Señor le revela son de vital importancia para nosotros. Las cosas que has visto. ¿Cuáles son esas cosas? La visión del Cristo glorificado
tal como se registra aquí en este capítulo 1 de Apocalipsis. Y las que están ahí en los capítulos 2 y 3. Las cosas que están en proceso de formación, es decir, la iglesia tal como existía en ese tiempo y cómo sería después. Y las que han de ser después de estas, en los capítulos 4 al 22, lo que vendría en el futuro. Todo lo dicho a partir del capítulo 4 en adelante, en otras palabras, aquellas que se producirán después de la dispensación de la iglesia. La expresión después de estas cosas que aparece al final de este capítulo, en el versículo 19, se repite también en varios pasajes más adelante. ¿Cuáles son los símbolos de la visión? La explicación de los símbolos de la visión se nos proporciona en el versículo 20 de este versículo. Se habla del misterio de, en este caso misterio, indica algo escondido o secreto que necesita ser revelado o mostrado. Es aquello que solo puede llegar a conocerse por medio de la revelación, como es el caso de todo el libro de Apocalipsis. Entonces se habla de los 7 candeleros de oro. No hay problemas de interpretación con respecto a estos 7 candeleros. Existe unidad en la mayoría de los comentaristas que concuerdan en que se trata de las 7 iglesias a las cuales se les debe remitir cada mensaje que va a ser dado más adelante. 7 iglesias. Así como la función de los candeleros es la de alumbrar el recinto en el cual se encuentran, la iglesia está llamada a ser luz del mundo. Para eso estamos, hermanas y hermanos. Para eso estamos, para ser luz del mundo. No para vivir en tinieblas o ser una secta secreta en que solamente nos vemos entre nosotros. Estamos llamados para ser luz del mundo. Es decir, salir de nuestras 4 paredes y predicar el evangelio a toda criatura. Y allí donde vivamos, a nuestros vecinos, a nuestros amigos, a nuestros compañeros de estudio, a nuestros familiares que no conocen a Cristo, ser luces, que los guiemos y los dirijamos al camino del Señor. Entonces, no hay problema de interpretación con estos 7 candeleros. Así como la función de los candeleros, decía, es la de alumbrar el recinto en el cual se encuentran, la iglesia está llamada a ser luz del mundo. Vosotros sois la luz del mundo, dice el Señor en su palabra a su iglesia. Los candeleros representan a las iglesias en lo que respecta a su testimonio colectivo del Señor durante esta dispensación. Otra cita del pastor Nadir Carreño en su estudio del Apocalipsis dice: el candelero es el de 7 brazos del templo de Salomón. El símbolo apunta a su unidad en la diversidad, un principio fuertemente enfatizado por el presbiterianismo. Esto implica el amor fraternal, aceptar de corazón nuestra diversidad, pero la unidad en Cristo es básica. Tengo un testimonio precioso en mi vida. Cuando llegamos de Colombia al Ecuador, cumpliendo yo funciones de mi trabajo profesional, no encontramos en Guayaquil una iglesia presbiteriana a la cual unirnos, en la cual reunirnos. Pero a una cuadra de la casa en que quedamos viviendo había una iglesia bautista y fuimos allí con mi esposa y nuestras hijas. Y nos recibieron con mucho amor, nos recibieron con mucho cariño. Y poco a poco se fue
acrecentando esta unión con estos hermanos, y en una ocasión anunciaron que se iba a celebrar la Santa Cena. Entonces yo le dije al pastor, yo quiero conversar algo con usted acerca de la Santa Cena. Perfecto, me dijo. Yo paso el sábado en la tarde por su casa y conversamos. Llegó el pastor, conversamos un rato y después pasamos al tema que nos ocupaba y dijo, yo le voy a hacer una pregunta a cada uno de ustedes. Usted, hermana Marta, ¿ha recibido a Cristo como su Salvador personal? Sí, pastor, le dijo mi esposa. Lo recibí cuando era joven y le contó parte de su testimonio. Usted, hermano Walter, me dijo, ¿ha recibido a Cristo Jesús como su Salvador personal? También, pastor, también lo hice en mi juventud y siempre he tenido en alto el nombre del Señor en mi vida. Entonces nos dijo, bueno, no tienen ningún problema para participar de la Santa Cena el próximo domingo, porque la Santa Cena es para los creyentes, para los hijos de Dios. No es para miembros de iglesias, sino que es para el pueblo de Dios. Y ustedes son parte del pueblo de Dios y quedan invitados para participar también de esto. Tiempo después, este pastor bautista, sabiendo que yo no era bautizado por inmersión, sino que por aspersión, me nombró como profesor de la clase de adultos de la escuela dominical. Y un tiempo más se abrió una obra en un pueblo cercano a Guayaquil, nombró al, eh, al copastor de la iglesia a cargo de eso y dijo, y le voy a pedir al hermano Walter Carreño que sea su ayudante en este trabajo. Es decir, para este pastor no importaban las cosas superficiales, sino que importaba lo que realmente hay en el corazón. Nos dio una enseñanza preciosa con eso, un ejemplo hermoso que hemos seguido nosotros hasta el día de hoy. Entonces, esto es lo que realmente es la iglesia del Señor en el mundo. Y eso es lo que nosotros vemos. Las 7 estrellas. En la interpretación de este símbolo se producen algunas divergencias. Algunos comentaristas consideran que se trata de mensajeros o ángeles tutelares de cada iglesia, mensajeros enviados a cada iglesia y que ángeles del cielo que bajaron para servir allí. Lo que no se debe confundir con ángeles de la guarda. Otros autores, tal vez la mayoría, coinciden en que se trata de los pastores de dichas iglesias, aquellos designados por el Señor para representarle y para que sean responsables ante Él por la condición de cada iglesia. Y eso es lo que nosotros tenemos que cuidar y eso es lo que nosotros tenemos que vivir. Si somos pastores de la iglesia es porque hemos sido llamados por el Señor para servir a la iglesia, para servir a nuestros hermanos, para servir al Señor en aquel lugar. Difícilmente puede tratarse de ángeles literales, pues en tal caso no tendrían razón las censuras que les son dadas a 5 de ellos. Vamos a ver después de esto el mensaje a las 7 iglesias del Apocalipsis y 5 de ellas son tremendamente censuradas por el Señor. Y eso significa que estaría censurándose también al pastor y sería en ese caso al ángel que estaría a cargo de esa iglesia, pero no es el caso. A pesar de que en todo el libro la palabra ángel se refiere a seres espirituales, como la palabra significa mensajero, entonces la mayoría entiende que en este caso se refiere a los pastores de esas iglesias. Una tercera posición es que se refiere al espíritu dominante en cada iglesia, lo que no tiene apoyo bíblico.
aunque se podría pensar en que el pastor personifica el espíritu que determina la identidad de cada congregación. Hasta aquí vamos a llegar con nuestro estudio esta noche y con la ayuda del Señor continuaremos el próximo domingo viendo este libro tan lleno de cosas interesantes, no de misterios. Yo le dije al comenzar este estudio que una vez que comencé este estudio acá en la iglesia en Quillota, un hermano pidió la palabra y me dijo, pastor, yo no leo Apocalipsis porque me da miedo, me da terror. Y yo tuve que decirle, pero ¿por qué le da terror? ¿Por qué miedo? Es la palabra de Dios. Es el mensaje que Dios quiere que nosotros conozcamos. Y así tenemos que tomarlo, hermanos y hermanas. Es la palabra de Dios que llega a nosotros a través del Espíritu Santo. Entonces, seamos lógicos y normales en recibir este mensaje de Apocalipsis como se debe recibir. Que todo sea para la gloria de Dios. The lottery is not about getting rich. It's about helping people, and it always has been. The lottery is what helped raise the Great Wall of China, build the roads of Rome, and today, in South Carolina, it's what generates millions of dollars each year for scholarships like the SC Hope, Life, and Palmetto Fellows. The South Carolina Education Lottery is investing in you. Visit sceducationlottery.com/betteryou to learn more.